buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que la idea esta, ¿no? Los argumentos que se escuchan, ¿no? La ampliación es la inflación y, bueno, estamos dándole a los trabajadores, ¿no? De forma generosa un aumento de salarios y, bueno, hay que votar porque estamos hablando de eso. Permítanme entrarle un poquito más al tema para ver la complejidad. Primero, bueno, es verdad que hay inflación. Claramente podemos discutir cuáles son las causas de esa inflación. Seguramente haber rifado un país que no tenía deuda, dicho por el propio Duhovne, en dólares y pasar a tener 100.000 millones de dólares de deuda entregar el país con el doble de inflación con el que lo recibieron y con el doble de desempleo y demás, debe haber complicado un poco. Además de la pandemia y la guerra en Ucrania, que la mencionan por ahí para tirar el número de inflación, pero no mencionan el impacto que ha tenido a nivel mundial, cuadruplicando, quintuplicando la inflación de la mayoría de los países del mundo. Pero ustedes hacen, como algunos medios de comunicación, que no existió la pandemia y no existió el otro. Pero veamos, digo, ¿por qué? Porque el crecimiento de este presupuesto, ¿por qué está esta plata para gastar? Tiene que ver con la inflación, pero tiene que ver con el crecimiento también. Este año tenemos 5.1, superó lo programado por las consultoras privadas, un 5.1 de crecimiento. Digo, esto es del EMAE. ¿Por qué digo esto? Porque miremos para atrás. En el 2018, por ejemplo, en el 2018 la economía cayó el 2,5%. El desempleo creció al 9% y la inflación se duplicó al 47%. En el 2019, estamos hablando del gobierno de Macri, la economía cayó el 2,2%. Creció la inflación al 54%. ¿Por qué digo esto? Porque el impacto de las políticas del gobierno nacional en ese momento hicieron que en el año 2019 la ciudad perdiera el 12,6% de los recursos en términos reales. Es decir, un gobierno de Macri, un gobierno de ustedes, provocó que la ciudad perdiera en términos reales el 12,6%, más que la pandemia, más que la pandemia. Mientras que ahora estamos viendo un crecimiento en términos reales de los recursos de la ciudad, 16,6% y 6% año 21 y 22. Entonces, tenemos más plata porque hay un gobierno nacional que está haciendo lo posible para que pese a esa inflación, pese a la pandemia, poder tener un crecimiento y buscar que efectivamente los salarios acompañen este proceso para poder tener una economía que florezca. ¿Pero qué hacen ustedes? Ustedes lo que hacen en este momento, primero, el tema de los salarios. A ver, el tema de los salarios está bien. Primero, a ver, en el sistema en el que vivimos, lograr el aumento salarial tiene que ver con un diálogo, pero fundamentalmente con organizaciones sindicales que tuvieron que salir a la calle, que tuvieron que reclamar y que logran un aumento del 60%, 65% hasta ahora. Estamos planteando una ampliación presupuestaria que tiene que ver ya con números en la mesa, con saber cuáles son podemos estimar los números a futuro. Digo, más allá que no hayan entregado los números de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre, que hubiese sido muy útil. Digo, porque eso hace a la transparencia del sistema. No nos dan los números de ejecución presupuestaria. Nos dicen que no, que al primer trimestre no le damos bola, porque ustedes arrancan en marzo. Pero bueno, todos sabemos que tener la mitad del año nos serviría para poder ver cómo se consolidan los mismos números que hacen todos los años, que subejecutan y bajan el presupuesto de las áreas educativas, alimentarias, sociales y multiplican lo que tiene que ver con transferencias a ciertas concesiones, aumento de la pauta y demás. Pero digo, en el tema salarial, ustedes mismos acaban de decir que la inflación posiblemente en términos de estimación puede estar arriba del 75-78%, con lo cual nosotros tendríamos que estar previendo. ¿Por qué? Porque al ir atrás, al ir ahora a discutir para atrás, ya le sacaron a los trabajadores de la ciudad una enormidad de plata sobre salarios muy bajos que tiene la ciudad. Y a contratados que son cerca de 20.000 que también perdieron contra la inflación y no pudieron ir acompañando. Y ahora hacia adelante va a pasar lo mismo porque nos van a traer de nuevo acá en diciembre a repartir la plata que efectivamente generan a partir de este esquema recaudatorio y donde se le va a querer dar un aumento para el año que viene porque ya va a ser tarde para recuperar y cuando veamos enero contra diciembre vamos a ver que va a haber una caída muy importante de salarios que apenas cubren una canasta básica alimentaria en la mayoría de los casos. Hay trabajadores que tienen a cargo programa cultural en barrios, 60.000 pesos. ¿Quiénes los coordinan? Tienen 30 personas a cargo. Y así podemos recorrer, vivimos recorriendo la ciudad, escuchando a los trabajadores públicos contándonos
esta situación. Entonces digo, no usen tanto el argumento de los salarios. Cuando fueron gobierno, bajaron 30 puntos los salarios públicos del Estado Nacional. 30 puntos. Una masacre. 20 puntos el salario cayó en la Argentina en el gobierno de Macri. No vengan con que les preocupa el salario, porque es evidente que eso no es así. Y la producción y las pymes, que tanto le preocupa al otro diputado preopinante. ¿De dónde sale esta plata? Esta plata sale de la recaudación de ingreso bruto. El Estado porteño es un parásito que le saca los recursos a la producción y no se los devuelve. El 75.8% de los recursos los sacan de la actividad económica, productiva y comercial. ¿Cuánto crece el presupuesto de desarrollo económico? Que acá tienen algunos amigos. 0,7%. Tiene un Ministerio de Producción que no hace nada, que no tiene presupuesto, que no pudo acompañar en las pymes a ninguna empresa, ningún trabajador. No existió nunca acá un REPRO, un ATP, un IFE, no existió nada. Y sacan los recursos de la producción de esas pymes, del restaurante, de lo que les preocupa, les extraen con la segunda tasa más alta a nivel nacional para llevarla ¿a dónde? Para llevarla a una bolsa de más de 40.000 millones de pesos que tiene este presupuesto, que llama la atención, ¿no? Porque desagregan y después sale 42.000 millones de pesos a una bolsa donde ponen un montón de cosas, así como para decir que pase desapercibido, pero es una caja para la campaña que no se sabe en qué la van a gastar, porque la verdad es esa. Lo que estamos haciendo acá es tirándole algo a las organizaciones sindicales por una paritaria que les costó muchísimo conseguir y que llega hasta ahora sin prever para adelante si uno efectivamente tuviese la sensibilidad de querer que los trabajadores y trabajadoras, que son las que tuvieron que poner la cara en la pandemia y que tuvieron que sufrir la falta de apoyo del gobierno de la ciudad con los... Diputado Barrotavenia, el diputado García Moritán le pide una interrupción. Sí. Gracias, señor presidente. Primero le pediría que no subestime a los trabajadores que están negociando. Segundo, le voy a contar cómo es la vida de la pyme, ya que tanto le interesa. Nosotros apostamos la nuestra. Y ese impuesto que recauda el gobierno de la ciudad es una ínfima parte en relación a lo que recauda el gobierno nacional. Nosotros pagamos el 54% de lo que facturamos en impuestos. Eso quiere decir que trabajamos más de 6 meses por año para pagarle a ustedes. Ahora, ¿cómo, Ofelia? ¿Vos de dónde cobrás? No sé. No. ¿Cómo? Diputado, no pueden dialogar entre ustedes. Pero estamos charlando. Usted una interrupción. ¿Qué sé yo? A través de la presidencia. A través de la presidencia. ¿Ustedes saben lo que pasa en un país que tiene 100% de inflación? Si tiene la mala suerte, presidente, de olvidarse en un bolsillo un billete de 100 pesos y lo encuentra recién al año, ese billete vale 50, vale la mitad. Vale la mitad. Ese es el curro de la inflación. Le pido que sea Silencio, diputado. una interrupción, porque si va a hacer un discurso, Silencio, tengo la voluntad, pero... Está bien, es una interrupción, diputado García Moritán. Bueno, ocúpense de la inflación, por favor. Gracias, diputado. Continúe, diputado Barrotavenia. Sé perfectamente, no creo que sea un demérito estar en la administración pública, como entiendo que estuvo su padre y miembro de su familia, que la verdad tiene una trayectoria muy reconocida en el Estado y que no hay por qué castigar a los trabajadores públicos señalándolos como los que gastan la plata de otro. Y aquellos que estamos en la política porque creemos y cedemos nuestro tiempo, yo he estado en el sector privado. La verdad en un momento me desilusioné con la política, estuve 10 años, me fue muy bien, trabajé para las empresas más grandes, pagué todos los impuestos. Nunca lloré porque entendí que estoy en un país con grandes desigualdades y que es el Estado el que tiene que recaudar en aquellos que más tienen y que les van bien para que aquellos que menos tienen puedan tener un piso de oportunidades para poder tener una oportunidad en la vida. Diputado, tiene que redondear. ¿Cómo? Redondee, por favor. Me falta un ratito. Bueno, es el acuerdo de tiempo que hicimos con su presidente de bloque en la web parlamentaria ayer. ¿Le deja hacer un discurso? Las interrupciones le quitan tiempo, como dice el reglamento, diputado. Bueno, entonces, digo, tenemos esto y la falta absoluta. No voy a entrar en todo lo que tiene que ver con la subejecución, porque los números de subejecución, a ver, si fuese una razón de decir, bueno, el primer trimestre es así, sería pareja.
Pero no, ejecutan el 70% de los recursos de pauta y el 13% de los recursos de desarrollo social. O sea, lo que subejecutan, lo que tiene porcentaje abajo del 10, tiene que ver con las políticas de vivienda, con las políticas de mantenimiento escolar, con las políticas de todo lo vinculado a lo social, y aquellas que sobreejecutan tienen que ver con las transferencias a empresas y demás. A mí me gusta, por ejemplo, hacer siempre, antes de venir a las sesiones, vengo tirando algo que salió en el boletín oficial del día anterior. ¿Y esto por qué lo hago? Para demostrar que todos los días en el boletín oficial podemos encontrar algo muy llamativo. ¿Qué salió ayer, por ejemplo? Ayer salió que están contratando una empresa por 3.348 millones de pesos, el Ministerio de Justicia y Seguridad, para que en sobre reparta las multas de tránsito. 3.300 millones de pesos para que reparta la multa de tránsito. Está estipulado en el presupuesto 10.000 que van a recaudar por toda la multa. Digo, cuando hablamos de estacionamiento medido, de todas esas cosas, y cuando hablamos de recaudar y la campaña y los vínculos y demás, y los proveedores aportantes y demás, estamos hablando de que esta plata que le sacan a la pyme, que le sacan a aquellos del trabajo, van hacia esos lados, hacia esos lados. Entonces, pero vamos a ver a nivel... Diputado, le pido por favor que redondee. Para cerrar. Ayer nos tuvimos que enterar que el diputado Tetaz, ¿no?, que formó parte de su lista, además está proponiendo derogar bienes personales. O sea, está proponiendo en Nación. Estamos en un mundo que ¿qué está haciendo? España está discutiendo un impuesto y le está poniendo impuestos a grandes empresas por la renta inesperada. Lo mismo está haciendo Italia. Lo mismo están decidiendo ahora en Chile y en Colombia. Están avanzando en todos los países que tienen herramientas de manejo de comercio con retenciones. Y en el gobierno, en la oposición, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que no aprobó el presupuesto porque no lo votaron, así que decir que están siguiendo una ley que no existe, medio difícil justificar los números del presupuesto local si el presupuesto nacional no lo votaron. ¿De qué ley estamos hablando? Bueno, entonces, digo, ustedes a nivel nacional, cuando hablan de responsabilidad, la otra diputada que hablaba de responsabilidad, ¿es responsable estar en el Parlamento en esta época no queriendo aprobar ningún ingreso para el Estado? ¿Están a favor de los fugadores? Diputado, Votar el es la tercera vez que le pido por favor que redondee. Están a favor de los fugadores, no quieren votar la plata que la pague la deuda a los que la fugaron. Están a favor de que no haya un impuesto a la renta inesperada que se está votando en todo el mundo. Y están proponiendo bajar bienes personales. Digo, les tiro una propuesta para poder recaudar de forma más justa. Acá en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el impuesto inmobiliario, que además es uno de los más bajos de la región, tiene una brecha de 0,4, o sea, es apenas entre el que más paga y el que menos paga. Digo, ¿por qué no hacemos un sistema progresivo? En Brasil es 10 veces superior el que más paga contra el que menos paga en Río o en San Pablo. La mayoría de las ciudades, ¿por qué no hacemos un sistema progresivo efectivo en el inmobiliario para conseguir recursos? Pero bueno, nosotros vamos a votar a favor de los trabajadores que tienen que conseguir una pauta mayor de acá a futuro. Nosotros vamos a votar a favor de que los recursos se utilicen para poder pagar esa supuesta mejora del estatuto docente que decían que estaban trayendo. Nosotros vamos a votar a favor de quienes producen, trabajan, de las pymes y de todo el sector privado de esta ciudad, y en contra de un modelo absolutamente extractivista de recursos para financiar una campaña electoral que solo privilegia a aquellos que tienen vínculos poco claros con el gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado.